¿Estás por iniciar el tema de capacitores y tienes miedo de reprobar? Pues quédate que este video te va a ayudar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. Con este video vamos a comenzar con los circuitos con capacitores. Por lo tanto, este video lo voy a dedicar a explicar un poquito la teoría y el comportamiento del capacitor en corriente directa. Y esta clase o esta parte del curso a mí me gusta mucho, porque hasta ahora solo hemos visto circuitos resistivos. Por lo tanto, los estudiantes siempre dicen, dame cualquier circuito y lo resuelvo por el método que tú quieras y el circuito que tú quieras. No hay problema. Y sí, lo resuelven fácil, todo bien, todo hermoso, hasta que decido poner esto en la ecuación. Este pequeñito de aquí les da pavor. No saben qué hacer, no saben a dónde correr, abandonan la materia y muchas veces abandonan la carrera. Este pequeño de aquí es el que ha truncado más carreras en la ingeniería. Así que para perder el miedo vamos a hablar un poquito de él. Este es el símbolo eléctrico de un capacitor y está formado de la siguiente manera. A grandes rasgos, el capacitor son dos placas conductoras puestas frente a frente. Y su principal objetivo es almacenar energía. Y esta energía la almacena en su campo eléctrico en forma de carga. ¿Y cuánta energía puede almacenar un capacitor? Esto está dado por algo que llamamos capacitancia. Y esta va a depender del material que lo separe. Puede ser aire, puede ser poliéster, papel, hay muchos. Que va a ser esta parte de aquí, multiplicado por el área de las placas. Vamos a ponerlo así, área. Y todo esto sobre la distancia en la que están separadas. Así que qué tanta carga pueda almacenar un capacitor viene dado por sus características físicas. Y ahora bien, ¿cómo es que almacena la carga? Si a esto le ponemos una fuente y nosotros cerramos este circuito, esta placa de aquí va a comenzar a absorber la carga positiva y esta de aquí atrás carga negativa. Así que cuando nosotros lo arranquemos, pues este capacitor ya va a estar cargado, cargas positivas, cargas negativas, y nosotros al ponerlo en algo va a generar aquí un voltaje. Así que podemos definir que la carga en el capacitor va a ser el producto de la capacidad de almacenar por el voltaje que nosotros le pongamos, donde la Q va a ser igual a la carga que se mide en coulombs, la B va a ser igual al voltaje que se mide en volts y la C va a ser igual a la capacitancia que se mide en faradios. Y un faradio va a ser igual a un coulomb sobre volt, o sea, una cantidad grandísima. Comercialmente, nosotros vamos a estar trabajando con capacitores en el rango de los microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Y hasta ahora todo bien. Ya tenemos una expresión para la carga que depende de la capacitancia, o sea, la capacidad de almacenar carga y el voltaje que nosotros le apliquemos. Pero, ¿y cómo se comporta la corriente con esto? Bueno, para eso vamos a dibujar un diagramita. Ya tenemos aquí un diagrama. Y ahora supongamos que nosotros conectamos esto. Y a este momento lo vamos a llamar el momento cero. En la gráfica va a ser aquí. La fuente de tensión empieza a dar un voltaje constante, obviamente una fuente ideal, justo en el momento que nosotros la activamos. El capacitor comienza a absorber la carga
¿Y qué es lo que pasa aquí? Como definimos arriba, empieza a cargarse poco a poco y hace esto. En el tiempo cero el capacitor no va a tener carga, ya que nos aseguramos que estuviera descargado, y empieza a cargarse, hasta que el voltaje en el capacitor va a igualar el voltaje de la fuente. Y aquí este momento lo vamos a llamar T. Aquí ya está completamente cargado y ya no va a absorber más carga. Los voltajes van a ser iguales, pero, ¿qué pasa en este lapso de tiempo? Conforme se carga el capacitor, la diferencia de potencial va a ser cada vez menos. Por lo tanto, aquí va a haber una corriente. Y esa corriente va a ir disminuyendo a medida que el capacitor toma el valor del voltaje. Y podemos escribir lo que la corriente se va a comportar de esta manera. Empieza la corriente y va a ir disminuyendo hasta que el voltaje en el capacitor es el mismo que el voltaje en la fuente. Y allí ya no va a fluir corriente. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Bueno, podemos definir entonces que la corriente va a ser igual a la carga que va absorbiendo el capacitor. Y esa carga ya sabemos que es la capacitancia por el voltaje. Capacitancia, al ser una constante y no depender del tiempo, lo ponemos afuera. Y como el voltaje es el que va cambiando, lo podemos expresar como derivada del voltaje con respecto al tiempo. Aquí lo que les decía, la corriente va a depender del voltaje que vaya teniendo el capacitor. Obviamente, cuando se cargue, esto va a ser 0. Y esta es nuestra primera fórmula. Esta sí, por favor, escríbansela en la mano, ya que es muy importante. Y de esta corriente, si nosotros integramos a ambos lados, podemos despejar una expresión para el voltaje en el tiempo. Con lo que integrando esto, voltaje en el tiempo va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo respecto al tiempo. Pero al ser una integral tenemos que definir los parámetros en los que se va a estudiar. Así que aquí va a ser menos infinito, ya que se tiene que observar el capacitor prácticamente desde que fue creado, porque almacena carga, y al no disipar carga, siempre va a guardar el último valor que tenga. Y esto va a ser hasta el tiempo que nosotros elijamos. Pero esta ecuación, por así decirlo, es incompleta para el análisis, ya que pues no podemos saber dónde estuvo el capacitor desde que fue construido. Así que podemos expresar que voltaje en el tiempo va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo con respecto al tiempo desde el tiempo igual a 0. Y este tiempo igual a 0 va a ser desde el tiempo o desde el momento en el que nosotros comencemos a analizarlo. En este caso, empezamos a analizarlo desde que cerramos el circuito y nos aseguramos que estuviera descargado. Por lo tanto, comienza a cargarse. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el tiempo T que ya está cargado. Este tiempo igual nosotros se lo colocamos. Pudiera ser hasta acá, que sería T2, o hasta que nosotros querramos. Pero si aquí dijimos que lo vamos a analizar desde que fue construido y que el capacitor siempre mantiene la carga que tenía antes, aquí nos falta sumarle el voltaje en el tiempo 0, que va a ser el voltaje que ya tenía el capacitor en el pasado. Y de aquí es que decimos que un capacitor tiene memoria. Por lo tanto, esta ya va a ser nuestra expresión para el voltaje en el tiempo del capacitor. Espero que hasta aquí me esté explicando bien. De todas maneras, cualquier duda, por favor, en los comentarios. Así que ya vimos
cómo se conforma un capacitor, cómo se da su capacitancia, la carga, corriente, voltaje, y nos falta todavía otras pequeñas expresiones para poder analizarlo mejor, y una de ellas es la potencia. La potencia, como toda la que hemos visto, se encuentra dada corriente por voltaje. Ojo, potencia instantánea. Y si aquí despejamos corriente de esto, va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el tiempo por el voltaje. Y esta va a ser nuestra expresión para la potencia en el capacitor. Y si aquí lo integramos a ambos lados, vamos a obtener la energía. Y la energía va a ser igual a 1/2 de la capacitancia por voltaje al cuadrado. Esta fórmula también es importante. Con que comprendamos estas dos es más que suficiente, ya que estas las podemos derivar de aquí. Así que, para resumir, vamos a tener algunos puntos. El primer punto es que el capacitor va a almacenar energía. Eso ya quedó definido. Segundo punto, cuando un capacitor está completamente cargado, ya no va a inducir una corriente. Por lo tanto, podemos decir que un capacitor cargado va a ser un circuito abierto en corriente continua. Tercero, el voltaje en un capacitor no puede cambiar de golpe, siempre tiene que tener un tiempo de espera. Como el ejemplo de la gráfica. Nosotros le pusimos de golpe un voltaje, pero el capacitor tarda en cargarse. ¿Y qué pasa si nosotros también de golpe apagamos esto? El capacitor está cargado, va a tomar un tiempo en descargarse, algo así. Por lo tanto, esa también es una propiedad del capacitor que debemos tener muy en cuenta. Y número 4, y más importante, los capacitores no disipan energía. O sea que no la pierden, como las resistencias que la pierden en forma de calor, el capacitor no. La carga que tenga el capacitor, una vez que lo desconectamos, va a ser la carga que va a mantener siempre hasta que nosotros lo descarguemos o lo conectemos a otro circuito. De ahí volvemos al ejemplo de que el capacitor puede ver el pasado y por eso aquí se estudia desde menos infinito o desde que se creó el capacitor. Y bueno, espero haber sido un poquito claro, o al menos que ustedes comprendan un poquito mejor los capacitores con esta breve explicación. Entramos ya a los videos de ejercicio entramos ya de lleno a los ejercicios con capacitores en corriente directa. Y si les gustó, like, compartir, cualquier cosa en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.